En esta ocasión vamos a hablar de lo que son actualmente las corporaciones nobiliarias en España, en el Reino de España. Vamos primero a dar unas pinceladas sobre las clases de nobleza en dicho Reino de España. Existe la nobleza de sangre, llamada hidalguía, que es la que se tiene por el hecho de haber nacido de padre hidalgo con capacidad para transmitir esta condición a sus hijos, considerando además que las esposas de los hidalgos, por serlo, poseen la condición de hidalgas. Por otra parte, existe la nobleza de privilegio, que es aquella que no proviene de los antepasados, sino que emana de la voluntad del soberano. Esta nobleza puede ser otorgada a una persona en particular o, de forma genérica, a los miembros de una orden o institución. A su vez, esta nobleza de privilegio puede ser personal, exclusiva para el que la recibe, o hereditaria, es decir, transmisible a sus descendientes. Por otra parte, los títulos del reino, los títulos de grande, duque, marqués, conde, vizconde, barón o señor, llevan aneja la nobleza, que se transmite por línea de varón a sus descendientes de aquel al que se concedió el título. Naturalmente, lleva aneja la nobleza en aquellos casos que el que recibe el título no sea ya noble por nacimiento, es decir, no sea ya hidalgo. ¿Cuál es la situación legal de la nobleza en España? Pues la Constitución española de 1978 establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, y entre las distintas funciones que atribuye la Constitución a nuestro rey está en el artículo 62 la de conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, en lo que se incluyen las mercedes nobiliarias. Hablemos del cambio del antiguo régimen al régimen actual. Me refiero al paso de la sociedad estamental a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, salida de ellas, cambia de forma radical el ordenamiento jurídico del estamento nobiliario. El resultado es lo que se conoce como confusión de estados. El artículo 8 de esta Constitución suprime las exenciones de los hidalgos. Dice: está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus saberes para los gastos del Estado. En otro artículo, el 248, unifica las leyes para todos los estamentos. Dice: en los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas. Otros privilegios de los hidalgos fueron suprimiéndose en los años sucesivos. Por ejemplo, no ser sorteados para quintas, disponer de la mitad de los cargos concejiles, no ser apresados por deudas, el derecho al ingreso en las escuelas militares, etc. Ahora bien, suprimidos estos privilegios de los hidalgos, no hay ley ni decreto alguno que suprima la calidad de hidalgo de quienes la poseen y la pueden transmitir a sus hijos. Prueba de que la condición de la nobleza o hidalguía permanecía legalmente vigente son, a modo de pocos ejemplos, las siguientes disposiciones. El decreto de la Primera República del año 1873 dice: no se concederán en lo sucesivo grandezas, títulos de duques, marqueses, condes, vizcondes y barones, ni privilegios ni ejecutorias de hidalguía, prueba evidente de que seguían pudiéndose conceder hasta entonces. Hasta el año 1847, por Real Decreto de 26 de julio,
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III establecida por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, exigía la nobleza de sangre de los caballeros. El Real Decreto de 1 de agosto de 1876 para el Tribunal de las Órdenes Militares, en su artículo 5, dice: conocer los expedientes de pruebas de legitimidad e hidalguía que deben hacer las personas a quienes yo, se refiere al rey, concediere merced de hábito. Por otra parte, reinando Su Majestad Isabel II, al reorganizar la administración de la justicia en 1834, dispone que los juicios de hidalguía se resuelvan por las audiencias como casos de corte. Y por último voy a citar que el Ayuntamiento de Madrid en 1953 acordó restablecer el secular padrón de nobles de Madrid. E igualmente establecieron los padrones de nobleza la Diputación Foral de Álava en 1958 y la Diputación Provincial de Alicante en 1959. Como dato que no es en sí una prueba de hidalguía, pero sí tiene que ver cómo permanece vigente la condición de hidalgo, en 1981 se manda a expedir Real Carta firmada por Su Majestad Juan Carlos I, por lo que se confirma el derecho al uso de escudo de armas a los caballeros diviseros hijosdalgo del ilustre Solar de Tejada. Si nos referimos ahora a qué actividad han tenido los tribunales sobre el tema de la nobleza no titulada, la hidalguía me refiero, es claro que no han sido muchas, y no han sido muchas por una razón sencilla. Al no existir ya privilegios para los hidalgos, son pocos los que acuden a los tribunales en demanda de reconocimiento de su hidalguía. Pero citaré algunos. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barcelona aceptó la acción de quien pedía ser reconocido como Cavaller del Principat de Cataluña, con nobleza de sangre. La sentencia de 5 de septiembre de 1984 dice que el actor es Cavaller del Principat de Cataluña con nobleza de sangre notoria, en todo equivalente a la hidalguía. Por su parte, la Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, el 15 de febrero de 1988, en una sentencia dice: es oportuno manifestar que no cabe la menor duda de que el denominado derecho nobiliario histórico se encuentra totalmente vigente y en su integridad en todo lo que sean prerrogativas de honor, dignidades y preeminencias, y derogado todo lo que afecte a las facultades de orden económico, procesal o jurisdiccional. Y como hecho más destacado, cito al Tribunal Constitucional de España, que ha dictado diversas resoluciones sobre la nobleza. De muy especial interés es la sentencia 27/1982 de 9 de junio que dice: el ser noble es un hecho admitido por el ordenamiento jurídico actual. Y en el caso concreto del pleito que trataban, dice que una persona no ha probado el requisito de haber casado con persona noble, que tanto quiere decir en su alcance institucional como persona de linaje nobiliario, es decir, persona noble de sangre. Y continúa el tribunal: y siendo un hecho lícito el ser noble, no puede tampoco considerarse vejatorio ni contrario a derecho el que, con efectos limitados a determinadas relaciones jurídicas privadas, se exija la prueba de que uno mismo es noble. Queda, pues, de manifiesto que el tribunal
no exige la posesión de un título nobiliario para ostentar la condición de noble. Pasemos ahora al tema central de esta charla, de esta ponencia, que es la nobleza corporativa en España. En España existen más de 2.800 títulos nobiliarios, que podemos desglosar en 2.396 títulos de duque, conde, marqués, etc., y 415 grandezas de España, si bien en algunos casos el poseedor es el mismo. También es bastante más reducida a las personas que poseen títulos nobiliarios, por cuanto hay linajes, hay personas que poseen muchos títulos nobiliarios. El ejemplo más notable sería en España los duques de Alba. Sin embargo, considerando el porcentaje de hidalgos censados hasta que existieron los padrones de hidalguía, no es exagerado pretender que en España hay al menos 1 millón de personas que son nobles de sangre, es decir, hidalgos. Y varios miles de estos nobles hidalgos son miembros de corporaciones nobiliarias, que es lo que recientemente se denomina nobleza corporativa. Naturalmente, estas corporaciones nobiliarias existentes en España tienen características muy diferentes. Algunas de ellas tienen un carácter, aparte de nobiliario, religioso. Otras tienen un carácter militar o militar y religioso. Otras pretenden agrupar a hidalgos sin otra consideración. Otras, su ámbito es puramente local. Algunas otras se refieren a la reunión de determinados y concretos linajes. En esta comunicación no voy a hablar de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, porque ya fueron objetos de otra comunicación. No entraré en el detalle de las condiciones de ingreso, ya que varían de unas corporaciones a otras, si bien todas tienen en común la condición de noble de los que pretenden el ingreso en ellas. En determinados casos se exige no solo la hidalguía del pretendiente a ingreso, sino también la de su madre e incluso la de sus abuelos. Sin embargo, quiero destacar que la nobleza de sangre, la hidalguía, se recibe única y exclusivamente del padre, no siendo relevantes a estos efectos de nobleza las hidalguías en antepasados que estén fuera de la línea agnada o línea de baronía. Vamos a dividir las corporaciones nobiliarias en función de su continuidad o creación temporal. En primer lugar, las corporaciones nobiliarias existentes hoy en España, pero que proceden de antes de 1836. En primer lugar, menciono la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Esta entidad agrupa a los grandes de España y a los títulos del reino, aunque no sean grandes. La grandeza es la máxima dignidad nobiliaria española, siendo conferida por el rey a una persona, generalmente, pero no siempre, unida a un título del reino y con carácter hereditario. La Diputación de la Grandeza fue creada en 1815 por decisión regia, como órgano rector de una corporación institucional formada por los grandes de España. El artículo 3 de su primer reglamento, aprobado por el rey Fernando VII, el 19 de octubre de 1815, establece: son individuos de la Junta de la Grandeza y tienen voz y voto en ella todos los grandes que sean vasallos del rey y le hayan prestado el pleito, homenaje y juramento con arreglo a las leyes de España.
Sus estatutos se reformaron por Real Orden de 21 de julio de 1915 y después en 1999. Desde la reforma de 1999, la Diputación está integrada tanto por Grandes de España como por títulos del Reino. Su gobierno se estructura a través de las asambleas ordinarias y extraordinarias y de una Diputación permanente y Consejo compuesto por el decano y 16 diputados. A la Diputación corresponden, además de las facultades de representación, gobierno y administración de sus bienes y archivos, la propuesta, asesoramiento y atención de cuanto se estime mejor para el servicio de España, del Rey y de los grandes y títulos del Reino, y las funciones que, en los procedimientos de sucesión y rehabilitación de títulos, le son atribuidas por el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 y disposiciones concordantes. La Asamblea de Grandes y Títulos fue presidida el 31 de marzo del año 2000 por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, primera vez que lo hace un monarca desde su fundación en 1815. Los privilegios característicos de los grandes, citaré algunos, eran cubrirse ante el rey, recibir del rey el tratamiento de primos, ir a la guerra con categoría de jefes y sueldo de generales, no poder ser apresados más que por cédula del rey, tener libre entrada en el Palacio Real hasta la galería de retratos, recibir honores militares, disponer de pasaporte diplomático y otros, todos hoy prácticamente suprimidos. Pasemos ahora a la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Su origen como corporación nobiliaria data de 1573, al considerarla continuadora de la Hermandad del Espíritu Santo constituida en ese año, si bien no utilizó el nombre de Real Maestranza hasta el año 1707. La constitución de esta Maestranza de Ronda y otras son respuesta a la Real Cédula del rey Felipe II, en la que pide a la nobleza local mantener el ejercicio de la caballería con fines militares. Los regidores y caballeros rondeños, en sesión del Ayuntamiento de 3 de agosto de 1573, acordaron hacer lo necesario en los ejercicios ecuestres y por hacer el servicio de Su Majestad y que cada día se experimenta ser necesario acudir a la defensa del reino, se han juntado y hecho una hermandad todos los caballeros de esta ciudad bajo la advocación del Espíritu Santo. La Real Maestranza de Caballería de Ronda es hoy una entidad privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en el año 2002. Su principal actividad es la gestión del legado histórico, su fondo documental, la Plaza de Toros y la Escuela de Equitación. Esta Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda es la más antigua y una de las más prestigiosas de España. Sus orígenes se remontan a los de la institución 2 años después de la fundación de la Escuela de Viena en 1571. El 14 de enero de 1754, la Real Maestranza de Ronda pide autorización para construir una plaza que se inaugura el 19 de marzo de 1785 con la presencia de los 126 hidalgos de la nobleza local. Me refiero a una plaza de toros. La biblioteca de la Real Maestranza de Ronda cuenta con un rico patrimonio bibliográfico al servicio de investigadores en nobiliaria, heráldica y genealogía, además de equitación y tauromaquia. Cuenta con más de 20.000 volúmenes desde el siglo XVI. En la presentación pueden ver en esta y en las siguientes
tanto los emblemas de cada una de las corporaciones que voy citando, como los uniformes en los casos de que las corporaciones lo posean. Pasamos a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, cuyo pasado histórico se remonta a la conquista de Sevilla en el año 1248 por el rey Fernando III el Santo. Los caballeros que le acompañaron fundan una cofradía caballeresca bajo la advocación de San Hermenegildo, con el fin de adiestrarse en el manejo de las armas y las prácticas ecuestres. Esta hermandad se quiso reorganizar en 1574, también por la Real Cédula que ya mencionamos de Felipe II, pero no se llegó a hacer. Desaparecida, pero sin olvidar lo pedido por Felipe II y después por Felipe III, se funda en 1670, durante el reinado de Carlos II, el Real Cuerpo de Maestranza de Caballería de Sevilla, con el fin de ejercitarse como caballeros. El 2 de junio de 1730, Felipe V le otorga jurisdicción privativa y que el hermano mayor sea uno de los serenísimos mis hijos y descendientes de la Casa Real. Desde Fernando VII sería el rey el hermano mayor de la Maestranza de Sevilla. En la pantalla podemos ver a Su Majestad el Rey Juan Carlos I con el uniforme de maestrante de Sevilla. La Real Maestranza de Caballería se puso bajo la advocación de la Santísima Virgen del Rosario, su patrona y señora, cuya imagen preside la capilla de la corporación que también se ve en la pantalla. La sede de la Real Maestranza de Caballería fue edificada, la actual, entre 1927 y 1930, siendo entonces el hermano mayor Su Majestad el Rey don Alfonso XIII. En las ordenanzas vigentes, que son de 10 de agosto de 1978, se establece que sus motivos y fines se basan en la compenetración de la nobleza más esclarecida, contribuyendo a ser útiles a la patria y a su rey. Esta Real Maestranza de Sevilla lleva a cabo una intensa labor benéfico y social, así como de fomento de la cultura, mediante sus fondos bibliográficos, conferencias, becas a estudiantes, diversos premios, etc. Pasamos a la Real Maestranza de Caballería de Granada, que se fundó el 12 de enero del año 1686 por la nobleza local y acogiéndose al patrocinio de la Inmaculada Concepción con la advocación del Triunfo. En el inicio de sus ordenanzas se decía: el olvido de que estaba sepultado el loable y provechoso ejercicio de manejar los caballos dio motivo a algunos caballeros de Granada a discurrir medios para suscitarle y despertar a la noble juventud del sueño de la ociosidad a la activa vigilancia de tan generosa tarea. Su actividad principal será la ecuestre, realizando funciones públicas de justas, juego de cañas y otros ejercicios de adiestramiento caballeresco. Entre sus caballeros y damas se encuentran miembros de los linajes más ilustres de Andalucía y también de otros lugares de España, pero con origen en Andalucía. En el año 1741 se le concede a esta maestranza que el hermano mayor sea un miembro de la Real Familia. El reglamento en vigor de 5 de mayo de 1992, entre otras cosas, manda la obediencia a las órdenes reales, la observancia constante de la más recta moral, noble conducta respecto a los semejantes y la práctica de actos de piedad. La Real Maestranza de Caballería de Granada tiene entre sus fines el servicio a la corona, la promoción de actividades culturales y sociales
y las acciones benéficas. Esta maestranza, entre sus actividades culturales, destaca la entrega anual del premio Hernán Pérez del Pulgar, que se da al mejor trabajo de investigación hecho por miembros pertenecientes al Ejército de Tierra. En la foto, con el uniforme de maestrante, Su Alteza Real, don Juan de Borbón, padre de Su Majestad, el rey don Juan Carlos I. Otra real maestranza es la de Caballería de Valencia. Las Constituciones Generales son un documento compuesto de 9 capítulos, por lo que los primeros maestrantes quisieron regirse. Al igual que las otras maestranzas de Ronda, Sevilla y Granada, se gobernaban en tiempos del rey Carlos II, constituyéndose de este modo en la Real Maestranza de Caballería de Valencia en el año 1697, a cuya primera Junta General asistieron 62 maestrantes. La Guerra de Sucesión de los primeros años del siglo XVIII en España supuso un cierto colapso en diversas instituciones españolas. Por ello, el 30 de enero de 1754, Fernando VI dispuso que se restablezca la Real Maestranza que antes hubo en aquella ciudad de Valencia. Los estatutos vigentes son del 16 de abril de 1999 y señalan como objeto de la maestranza la práctica de la beneficencia y el fomento de la cultura, honrar a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona tradicional de este cuerpo, la instrucción de la juventud en el servicio al Rey y a la patria, y la defensa y continuidad de sus tradiciones históricas. En el área cultural lleva a cabo ciclos de conferencias sobre temas que guardan estrecha relación con la historia y cultura valenciana y colabora con la Universidad de Valencia en la edición de diversas publicaciones. En el área asistencial, esta maestranza colabora con Cáritas, con la Asociación Valenciana de Caridad y en su calidad de patrono con el Sanatorio de San Francisco de Borja de Fontilles y con la gran asociación de beneficencia Nuestra Señora de los Desamparados. En el área religiosa participa en la procesión del Corpus y en la procesión de la Virgen de los Desamparados, a la que es invitada la maestranza por el Cabildo Catedralicio. En la imagen, como siempre, los uniformes, el emblema de la institución y algunas imágenes de su sede. Y por último, entre las maestranzas, citamos la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. El origen de esta Real Maestranza hay que buscarlo en el antiguo capítulo de caballeros e infanzones de la ciudad de Zaragoza. Si bien, de manera legendaria, se remonta su origen a la toma de la ciudad de Zaragoza por el rey Alfonso I en el año 1118. Las ordenanzas del año 1504, confirmadas por el rey Fernando el Católico, el 24 de mayo de 1505, reconocen la transformación del antiguo capítol en una cofradía de caballeros e infanzones de Zaragoza bajo la invocación de San Jorge, patrón del Reino de Aragón, al servicio del Rey Nuestro Señor, formada por 40 cofrades y admitiendo también a damas nobles, con el nombre de cofradesas. En un capítulo general solicitó al rey Fernando VII, el 10 de octubre de 1819, erigir a esta corporación de caballeros nobles de San Jorge de Zaragoza en maestranza de Aragón, que aceptó el rey por real orden de 25 de octubre de 1819, para la defensa de la religión, el rey y la patria, y dice Su Majestad, por la acreditada lealtad de los caballeros aragoneses que particularmente se han distinguido en la última guerra de la independencia. Se refiere a la guerra contra la invasión por Napoleón de España.
Su hermano mayor entonces fue el infante don Francisco de Paula. Las ordenanzas actuales son del 24 de abril de 1989, siendo Su Alteza Real don Juan de Borbón el hermano mayor de la Real Maestranza de Zaragoza en aquel momento. La sede de la Real Maestranza está en la Casa Palacio de Miguel don Lope, que es del siglo XVI, en la que se conservan valiosas obras de arte, tales como el tapiz de San Jorge del siglo XV, que se ve en la imagen, sus extraordinarias techumbres también, aunque en pequeño tamaño se ven en la imagen, berlinas que conserva del siglo XIX, etcétera, etcétera. Pasemos ahora al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. El origen de la creación de este cuerpo de hidalgos está en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid de la entrega a los hidalgos de los oficios del concejo que debían estar reservados al estamento noble. La creación de este cuerpo de hidalgos se acordó en la Junta General del 7 de julio de 1782 y en la Segunda Junta General del 15 de junio de 1783. Ya las tres juntas de gobierno siguientes a las generales de 1782 habían conseguido autorización del Real y Supremo Consejo de Castilla para el reconocimiento de la corporación formada y de los 18 miembros de su junta directiva, así como para celebrar sus reuniones en la sala capitular del Ayuntamiento de la Villa de Madrid. Los definitivos estatutos fueron aprobados por las juntas de 19 de abril de 1786 y por el Real Supremo Consejo de Su Majestad el 27 de mayo de 1791. Podían pertenecer al estado de caballeros hijosdalgo de la nobleza de Madrid los hidalgos recibidos por el Ayuntamiento para obtener los cargos del concejo madrileño. Los estatutos actuales son del 28 de junio de 1990. Los fines de este Real Cuerpo son fomentar las virtudes cristianas y de caballerosidad de acuerdo con su lema Ex Virtute Nobilitas y desarrollar funciones asistenciales, sociales y culturales. El Real Cuerpo, desde el reinado y jefatura de Su Majestad la Reina doña Isabel II, tiene como patrono a San Ildefonso, en homenaje al entonces príncipe de Asturias, don Alfonso. En la imagen su uniforme y también su manto para vestir en las funciones religiosas. Pasemos ahora a dos corporaciones antiquísimas que las citamos juntas por tener un origen y unas características comunes, como son el muy noble, antiguo e ilustre solar, señorío y villa de Valdeosera y el antiguo e ilustre solar de Tejada. Estas dos instituciones son señoríos territoriales, cuya explotación pertenecía a unos determinados linajes que tienen un origen común en el siglo XI en un entorno histórico territorial de La Rioja, unido a la Reconquista a través de la toma de Calahorra por el rey navarro don García el de Nájera en el año 1045. Las instituciones fueron confirmadas en su carácter nobiliario en el siglo XV por el rey Enrique IV de Castilla en 1460 y por los reyes católicos en la Vega de Granada en 1481. Dicho origen antiquísimo fue adornado en la Real Cédula de Enrique IV, añadiendo tradiciones como la legendaria Batalla de Clavijo, fechada en el año 844. El rey Ramiro I, rey de Asturias, en el año 872, mostró su agradecimiento reconociendo el valor
y la lealtad inquebrantable de don Sancho Fernández, al concederle un privilegio de infanzonía, que es lo mismo que hidalguía, pero en el lenguaje aragonés, que ampara el derecho ancestral de la Casa Cadina, que hoy se denomina Casa de Tejada. Este don Sancho había construido 13 casas en Valdeosera para su hijo menor y 12 caballeros gallegos, haciendo lo mismo en Tejada para él mismo y para 12 de sus hijos. En estas y otras gestas de armas participaron en la zona de la Sierra de Cameros un grupo familiar, endogámico, de cultura y formas de vida prerromana similares a las germánicas. De estos grupos familiares descienden los actuales diviseros del solar de Valdeosera y del solar de Tejada. Para el solar de Tejada, la condición de divisero es transmisible a todos los descendientes utriusque sexus, es decir, por línea de varón y línea de mujer. En el solar de Valdeosera se exigía hasta fechas muy recientes solamente la línea agnada. Ambos solares tienen el privilegio del uso de escudo de armas otorgado por Enrique IV de Castilla y León el 16 de septiembre de 1460, privilegio de uso de escudo de armas que fue confirmado por todos los reyes, incluso hasta nuestras fechas, por el rey Juan Carlos I. Tejada tiene su solar en Casa Cadina, que es una finca de 424 hectáreas en el municipio de Laguna de Cameros, y Valdeosera posee 954 hectáreas en el municipio de San Román de Cameros. En la imagen, el realmente hermoso escudo que pueden utilizar todos los caballeros y damas diviseros de estos antiguos solares. Pasemos ahora a la ilustre y noble esclavitud de San Juan Evangelista de la Laguna. Esta corporación recuerda el hecho milagroso ocurrido el 5 de mayo de 1648 con la sudoración del rostro de San Juan Evangelista, que estaba pintado en una tabla del altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en San Cristóbal de la Laguna. En la pantalla pueden ver esa imagen. Este sudor, aplicado a enfermos de una epidemia que asolaba la isla, sirvió para muchas curaciones. La nobleza local quiso constituir una cofradía que rindiese culto a este santo. El libro más antiguo que se conserva de esta corporación contiene información desde 1664. El 14 de mayo de 1728 se aprobaron unos estatutos que fueron reformados el 10 de febrero de 1946. En estos se dispuso que el pretendiente ha de probar la nobleza del linaje paterno con documentos de prueba que tengan más de 100 años de antigüedad. Su Santidad Benedicto XIV, en un breve de 10 de enero de 1754, la denomina Confraternitas Nobilium. Su Majestad don Alfonso XIII aceptó el título de primer cofrade y posteriormente el de hermano mayor. Su Majestad don Juan Carlos I es miembro de esta corporación desde 1954. En la pantalla, como siempre, el emblema y el hábito que utilizan los miembros de esta ilustre y noble esclavitud de San Juan Evangelista de la Laguna. Hablemos ahora de otra divisa solar y casa real, en este caso denominada de la Piscina. Cuando el Papa Urbano II predicó la primera cruzada, cuenta la tradición que el infante de Navarra, Ramiro Sánchez, nieto del rey García Sánchez III, el de Nájera, y padre del rey García Ramírez IV, el restaurador, se unió a ella y al entrar en Jerusalén al frente de un grupo de caballeros navarros, el 15 de julio de 1099, lo hizo
la entrada en la ciudad por el sector de la conocida piscina probática de Bethesda. El infante Ramiro Sánchez se casó con Cristina Rodríguez, que era hija de Rodrigo Díaz de Vivar, el conocido como el Cid Campeador. Don Ramiro, el infante navarro, dispuso que se edificara en la Sonsierra una basílica dedicada a Santa María de la Probática Piscina y poner en ella las reliquias que había traído de Jerusalén, que eran los restos de la Veracruz y la imagen de la Virgen, a la que actualmente se festeja cada 15 de agosto. Con el objeto de contribuir al mantenimiento de la basílica, que se construyó en el año 1136, la custodia de las reliquias en ella guardadas y la conservación de la memoria de su herencia dinástica y su nobleza, el infante don Ramiro fundó al mismo tiempo para su descendencia la corporación noble denominada Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina. En el año 1974 se restauró la iglesia y se obtuvo del obispo de Calahorra la erección canónica de la divisa como muy ilustre y antiquísima cofradía de Nuestra Señora de la Probática Piscina de Jerusalén. Para ingresar en esta corporación es necesario probar la hidalguía del pretendiente a ingreso, pero al mismo tiempo probar la descendencia del infante don Ramiro Sánchez y, por tanto, la descendencia del Cid Campeador. Pasemos ahora a las entidades nobiliarias creadas entre 1836 y 1931. La primera de ellas, el Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo brazo militar del Principado de Cataluña y condados de Rosellón y de Cerdaña. Se considera este Real Cuerpo el continuador del que había hasta el año 1714, que era el excelentísimo y fidelísimo brazo militar del Principado de Cataluña, representante del estamento noble en las Cortes Generales de Cataluña. El 29 de junio de 1602, reinando Felipe II, se promulgaron sus primeros estatutos y ordenanzas, y en 1642 se inscribieron el llamado Libro Verde con la relación de los miembros del brazo militar. En 1690, Carlos II concedió al brazo el título de Fidelísimo y la insignia y banda que hoy utilizan y que podemos ver en la pantalla. La última reunión del brazo se celebró el 5 de julio de 1713 durante la Guerra de Sucesión, estando Barcelona en ese momento sitiada por las tropas de Felipe V. El 16 de abril de 1880 se reconstituyó la corporación con unos nuevos estatutos, siendo los actuales ordenanzas de 27 de junio de 1985. El fin de esta corporación es agrupar corporativamente la nobleza tradicional del Principado de Cataluña y representarla ante los poderes públicos y ante cualesquiera otras entidades o personas. Otra corporación de estas fechas es la Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana. Se creó en el año 1917, cuando un grupo de la nobleza titulada valenciana decidió constituir una corporación nobiliaria que venerara y fuera guardia de honor de la sagrada reliquia que se conserva en la Catedral de Valencia, que es el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Este Santo Cáliz está en la Catedral de Valencia desde el año 1437, a donde se trasladó desde la Capilla Real del Palacio de Aljafería de Zaragoza por orden del rey de Navarra, don Juan de Aragón, a la sazón
gobernador de Valencia y lugarteniente del rey de la Corona de Aragón, don Alfonso el Magnánimo. El 28 de diciembre de 1917 se firmaron las constituciones de la Hermandad del Santo Cáliz, cuerpo colegiado de la nobleza titulada valenciana, que fueron aprobados por el arzobispo de Valencia, don José María Salvador y Barrera. En sus inicios, esta corporación la integraban exclusivamente los títulos del reino residentes en Valencia u originarios de la Corona de Aragón y sus primogénitos, pero progresivamente esta corporación se fue ampliando a otros nobles. Al constituirse esta hermandad se puso bajo el amparo de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, que aceptó ser su hermano mayor y le concedió el título de real. Entre los fines religiosos y culturales de esta corporación están dar culto y guardia de honor al Santo Cáliz de la Cena del Señor, celebrando sufragios por los difuntos y llevando a cabo estudios de investigación y divulgación del Sagrado Vaso. Entre sus fines benéficos y sociales, asistir materialmente a los más necesitados, a las familias desvalidas, singularmente a los ancianos en soledad. Y como fin corporativo, velar por el buen nombre y prestigio de los miembros de la Real Hermandad. En la imagen se ve la capilla de la catedral en la que se conserva el Santo Cáliz. Hablemos ahora de la Real Hermandad de Infanzones de Nuestra Señora de la Caridad de la Imperial Villa de Illescas. Su origen está en las tradiciones nobiliarias de la ciudad de Illescas, de la provincia de Toledo, y en la devoción a la Virgen de la Caridad. Carlos III aprobó en 1764 las ordenaciones de la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad, pero en 1925 el conde de Cedillo, con otros nobles toledanos, restauraron esta hermandad noble, en la que Su Majestad Alfonso XII aceptó ser hermano mayor. Las actuales ordenanzas son del 29 de mayo de 1997. Los fines de esta Real Hermandad son la defensa de la Iglesia Católica, el amparo de quienes se acojan a la protección de la Virgen de la Caridad y la cooperación en obras sociales. Esta Real Hermandad de Infanzones de Illescas cuenta con capítulos en Portugal y en varios países de Hispanoamérica. La Real Hermandad de Infanzones de Illescas procesiona en Toledo en la solemne festividad del Corpus Christi. En las imágenes, su emblema, la imagen de la Virgen de la Caridad, el santuario de la Virgen de Caridad, un acto de ingreso de nuevos caballeros infanzones y una foto de un infanzón y una dama infanzona que en este caso corresponden con el que les habla. Otra corporación se denomina Real Estamento Militar del Principado de Gerona, Cofradía de San Jorge. Esta corporación fue fundada como Cofradía de San Jorge y Santa Isabel por el infante don Juan, duque de Gerona, príncipe heredero de la Corona de Aragón, el 28 de agosto de 1386, creyendo hacer, según dice en el documento fundacional, una obra saludable y provechosa. Asociaba la nobleza de la ciudad y la de los distintos vegueríos de Gerona. Durante el reinado del señor don Carlos II se innovaron sus estatutos y se ampliaron las ordenanzas, adoptándose el color negro fileteado de rojo de su banda, colores del Estado Noble y de San Jorge. En tiempos de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII se reorganizó nuevamente y asumió su real distinción con el nombre de Real Estamento Militar del Principado de Gerona, Cofradía de San Jorge,
que recuerda la calidad de noble de sus miembros y el origen religioso de su fundación. Los vigentes estatutos son del 22 de abril del año 2003. Esta corporación procura contribuir en obras de caridad y beneficencia de la diócesis y ha patrocinado premios para estudios históricos locales que versasen sobre la cofradía, la ciudad de Gerona y su provincia. Se honra con tener por jefe supremo a Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI, y como cofrade mayor a Su Alteza Real, la Princesa de Gerona. Veamos ahora la Real, Antiquísima y muy ilustre cofradía de caballeros nobles de Nuestra Señora del Portillo. Desde los tiempos de la Reconquista data la muy ilustre cofradía noble, desconociéndose con exactitud la fecha de su creación por falta hoy de documentos. Se tienen datos fidedignos de las fechas de mayor esplendor de la Real Cofradía, cuál es, en un antiguo códice, copia de otro del siglo XVI, en el que se hallan registradas actas notariales de los años 1350, 1454, 1576, 1618, etc., y en cuyo códice se encuentran anotados los cofrades que formaron capítulo en los años de 1590, 1628, 1646, etc., que procedían todos de familias de notoria nobleza. Fue reconstituida el 6 de junio de 1941 y obtuvo la aprobación canónica el 12 de enero de 1942, siendo las ordenanzas vigentes de 26 de mayo de 1955. Durante la Reconquista en el siglo XII, los moros lograron hacer un portillo en la muralla de Zaragoza para proceder a su conquista. Pero entonces se apareció la Virgen acompañada de miles de ángeles armados y defendieron la ciudad. En memoria de esto, en ese lugar se edificó una ermita, que hoy es una solemne iglesia en donde se venera la imagen de la Virgen. En este origen, evidentemente legendario, está la cofradía de índole religiosa caballeresca, siempre adscrita a la iglesia del Portillo, lo mismo cuando fue una simple ermita que cuando, con la ayuda de los cofrades, se convirtió en un santuario que podemos ver en la pantalla, junto con un dibujo que representa la aparición de esta Virgen y el emblema de la corporación. De forma más breve vamos a ver algunas otras corporaciones. En esta pantalla vemos la unión de la nobleza del antiguo Reino de Mallorca, que se crea en Palma de Mallorca como continuadora de la antigua Cofradía de San Jorge, que había sido suprimida por Carlos III en 1778 y que aspiraba a agrupar a todas las casas de la primera nobleza balear, las familias de ciudadanos e hidalgos rurales de las islas y las casas de la península vinculadas con las Baleares. Los primeros estatutos fueron aprobados en febrero de 1955 y los actuales son de 31 de marzo de 1966, que establecen como fin agrupar la nobleza tradicional de las Baleares para fomentar en ellas la tradición católica, española y caballeresca. Otra corporación, también en esta pantalla, el Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, que fue constituido el 22 de abril de 1966 como cuerpo colegiado de la nobleza conquense. Tiene su antecedente histórico en la célebre y venerable hermandad de caballeros distinguidos con la advocación de Nuestra Señora de la Soledad, tal y como se denomina en un documento de 1787 y que se cree que se fundó hacia 1565.
El cabildo de esta corporación tiene dos estados. El estamento de la nobleza, con el nombre de Muy Ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca, y el estamento de escuderos, u Orden de la Soledad y de la Cruz. Por bula de Clemente VII del año 1602, este cabildo, continuador, como hemos dicho, del anterior, organiza la procesión del Santo Entierro y concurre a los oficios de Jueves Santo. La toma de hábito de los nuevos miembros tiene lugar el 2 de septiembre, festividad de San Mateo en la Catedral de Cuenca. En la imagen también pues, el uniforme y el hábito eclesiástico de estos caballeros. En Zamora tenemos la real, muy antigua e ilustre cofradía de caballeros cubicularios de San Ildefonso y San Atilano. Está constituida en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, antigua catedral de Zamora, en la que se custodian los cuerpos, los restos mortales de San Ildefonso y San Atilano. Consta que ya existía en 1415 y sus más antiguos estatutos son de 1503. Sus actuales constituciones son de 25 de marzo de 1967. Su fin es la custodia de los restos de sus santos patronos, como hemos dicho, San Ildefonso y San Atilano, y fomentar la devoción y exaltación de ambos santos, dando ejemplo de vida cristiana. En la imagen, su emblema y el ingreso de un nuevo caballero en esta corporación. En la parte de abajo de la pantalla, el Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de Caballeros de la Merced. La Orden de la Merced es una orden militar y religiosa fundada en 1218 por San Pedro Nolasco para la redención de los cristianos cautivos por los musulmanes. El 3 de septiembre de 1724 se funda la Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de María Santísima de las Mercedes, vinculada a la dicha Orden de la Merced. Por Real Orden de 6 de junio de 1827, Su Majestad el Rey, don Fernando VII, se declara hermano mayor y protector. El 2 de septiembre de 1828 recibe los atributos correspondientes en la Real Capilla del Palacio. Esta corporación fue reconstituida por las vigentes ordenanzas que se aprobaron el 26 de junio de 1974 y su artículo primero dispone que la corporación se denominará Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de Caballeros de la Merced, Archicofradía de María Santísima de las Mercedes, estando bajo los soberanos auspicios de Nuestra Señora de la Merced, como celestial patrona, reina de los ángeles, augusta redentora de cautivos y remedio de los necesitados. En la pantalla, el uniforme de la corporación y el hábito para los capítulos en iglesia que viste Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Estas últimas corporaciones que estoy citando, como se viene viendo en la pantalla, son las que se crearon o reconstituyeron entre el año 1939 y el año 1975. Desde el año 1975 se han constituido otras corporaciones que muestran la vigencia y el alto interés que hoy existe en España por todo lo que tiene que ver con la hidalguía, con la nobleza y con su unión en corporaciones nobiliarias. Tenemos en primer lugar la Junta de Nobles Linajes de Segovia, que tiene como base que en distintas ciudades de Castilla existieron desde la Edad Media los linajes o bandos, que eran grupos
de determinados linajes, de determinadas familias que se agrupaban con distintos fines. Recuperando esta tradición, se constituyó esta Corporación de Junta de Nobles Linajes de Segovia el 27 de septiembre de 1980, tomando como referencia la que se había extinguido más de un siglo antes. El 25 de octubre de 1986, Su Alteza Real, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, dejó escrita constancia de que he tenido a bien confirmar, en nombre de Su Majestad el Rey, que Dios guarde, los antiguos privilegios de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, de sus armas privativas y de constituir acto positivo de nobleza la pertenencia a ella. Sus estatutos establecen como sus fines la organización corporativa de la nobleza segoviana, la promoción de actividades culturales y benéficas entre sus miembros necesitados. Otro cuerpo colegiado de reciente creación es el Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias. Se fundó en Oviedo el 5 de noviembre de 1989. Sus estatutos establecen como fin organizar corporativamente a la nobleza de Asturias, además de la catalogación de los fondos genealógicos y heráldicos y la defensa del patrimonio cultural y artístico y la defensa del medio ambiente del Principado de Asturias. Ha establecido 4 premios de gran importancia que se conceden anualmente, así como diplomas y medallas de honor a destacadas personalidades e instituciones. La patrona del cuerpo es la Virgen de Covadonga. Veamos ahora el cuerpo de la nobleza del antiguo Reino de Galicia. El cuerpo de la nobleza del antiguo Reino de Galicia es una asociación sin ánimo de lucro que intenta contribuir al mantenimiento de las costumbres, el patrimonio y la historia de la nobleza gallega. Fue fundada en el año 2007 al amparo de la Ley Orgánica de Asociaciones de 22 de marzo del año 2002, y su fin esencial es agrupar en su seno a la nobleza gallega de acuerdo con el derecho nobiliario vigente. Esta corporación exige para el ingreso una fuerte vinculación con Galicia, sea por linaje gallego, por título nobiliario gallego, por ser natural de Galicia o llevar más de 15 años viviendo en Galicia, además, naturalmente, de probar la hidalguía del pretendiente al ingreso. Otra corporación nueva, pero de gran raíz histórica, es la Casa Troncal de los 12 linajes de Soria. El origen de esta Casa Troncal está en la época de la repoblación de Soria por el rey Alfonso I de Aragón, aunque hay autores que sostienen que su origen se encuentra en la época del rey Alfonso VII. La Casa Troncal celebraba sus juntas generales en la iglesia de San Miguel de Montenegros, hasta la demolición de esta en 1598. Desde el año 1604 lo hace en un edificio situado en la Plaza Mayor de Soria, que tiene los escudos de los 12 linajes y que podemos ver en la imagen la gran importancia arquitectónica de este edificio, además de su vinculación histórica. La Casa Troncal hasta el siglo XIX fue una corporación nobiliaria y una institución política del antiguo régimen, que intervenía, esta Casa Troncal, en el gobierno y administración de Soria. La restauración de esta decaída institución de la Casa Troncal se inició en agosto del año 2009. Por último, pongo en la pantalla la Real Asociación de Hidalgos de España, que es una destacada entidad nobiliaria. Me atrevo a decir que la más importante de Europa por sus múltiples y meritorias actividades culturales y altruistas, así como por el rigor en la aplicación
de la legislación, doctrina y jurisprudencia nobiliaria de España. No voy a decir nada más de esta corporación porque a ella dedicaré una comunicación, una ponencia expresamente dedicada a la Real Asociación de Hidalgos de España. Y sin más, muchas gracias por su atención.